Pues hoy vamos a seguir viendo más cosas de probabilidad. Ya con eso acabamos hoy la parte de prueba. Vamos a ver rachas. O sea, imagínense que ustedes tiran una moneda al aire y quieren n veces y quieren calcular cuál es el máximo número de águilas consecutivas que van a tener. Esa es una racha. ¿Ok? Entonces, lo primero lo vamos a hacer tal cual calculando los eventos. Entonces sea A y K el evento de que una racha de al menos K águilas empiece en el 10º tiro. ¿Ok? Entonces A y K piensen a los tiros así alineados, ¿no? Y voy anotando águila, sol. Y el evento A y K es que en la casilla I empiece una racha de puras águilas de tamaño K. ¿Ok? Antes puede haber más águilas, después puede haber más águilas, pero ahí tengo un intervalo de tamaño K que empieza en el 10º tiro. ¿Ok? Ese es el evento AI. Claramente, pues, ¿cuál es la probabilidad del evento AI K? Pues es 1 entre 2 a la K, ¿no? Porque tiene que pasar que me caiga águila, eso pasa con probabilidad de 1/2, ¿no? Por la probabilidad de que el segundo tiro sea águila, esa es probabilidad de 1/2, etcétera, así hasta acá. ¿Ok? Entonces es 1/2 a la K. Y entonces, fíjense, para K igual al logaritmo a 2, de hecho, del logaritmo base 2 de n, o sea, lo primero que vamos a hacer es mostrar que rachas de más de logaritmo base 2 de n son poco probables, ¿no? Y lo que pues vamos a evaluar para ese valor, ¿no? Para 2 logaritmos de base 2 de n. Entonces, pues eso es igual a 1 entre 2 a la 2 logaritmo base 2 de n, y pues eso es 1 entre n cuadrado. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que en la 10ª casilla me empiece una racha de tamaño 2 por logaritmo de n es como mucho 1 entre n cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso ya me permite calcular una probabilidad. Estamos viendo rachas. Entonces, imagínate que haces n tiros, ¿ok? De una moneda. Y entonces, quiero ver cuál es la probabilidad, o mejor dicho, calcular el número esperado de rachas que voy a tener, o sea, de números consecutivos de águilas que voy a tener. Entonces, lo primero que hacemos es considerar un evento A y K, que es la probabilidad que en el tiro I me empiece una racha de K águilas consecutivas. Eso claramente es 1/2 a la K. ¿Vale? Entonces, yo digo que ocurran rachas de 2 logaritmos de n o más es poco probable. Entonces, las cuentas y por la probabilidad de que en la casilla I me empiece una racha de tamaño 2 logaritmos de n, pues es como mucho 1 entre n cuadrado. No es simplemente sustituir el valor de la K. ¿Y por qué fijarse en logaritmo? ¿Perdón? ¿Por qué fijarse en logaritmo? Porque la respuesta es logaritmo. O sea, eso es un poco lo que haces en probabilidad. O sea, como que primero lo trabajas, te das cuenta cuál es la respuesta y luego te regresas y dices, bueno, tómate K igual a logaritmos de n. Vamos a ver que la respuesta correcta, el número esperado es 2 logaritmos de n. Y por eso lo hago así, pero sí, o sea, pero a primera vista es como muy idiosincrático porque toma 2 logaritmos de n y no raíz de n. Y la respuesta es porque la respuesta es 2 logaritmos de n. Sí, o sea, a veces cuando haces probabilidad dices, tómate una K y lo haces todo en términos de K y luego encuentras la K que funciona y te regresas. Pero aquí estamos empezando ya con la respuesta, que es K, 2 logaritmos de n. Ajá, exacto, como el épsilon cuando calculas límites. Entonces, es 1 entre n cuadrada. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra alguna racha de tamaño 2 logaritmo de n? Pues es la unión de que en cada una de las casillas ocurre una racha de tamaño 2 logaritmo de n. Esos eventos pues, no son independientes porque se pueden, ¿cómo se llama? No son disjuntos, se pueden intersectar, ¿sale? Pero, en efecto, eso es lo que me interesa, ¿no? O sea, que en algún lado hay una racha de tamaño 2 logaritmo de n. Ahora me tengo que fijar desde i igual a 1 hasta n menos 2 logaritmo de n, porque pues no puede empezar o sea, si empieza muy cerca de la n, pues no alcanza a tener 2 logaritmos de n, ¿ok? Pero bueno,
me fijo la unión de todos esos eventos, y la unión de todos esos eventos, pues es como mucho la suma de todos los eventos por separado. Acá, ajá, o sea, la probabilidad de la unión de eventos, pues es como mucho la suma de las probabilidades de los eventos, ¿no? Y de nuevo, y si les parece confuso, piensen en medida, ¿no? Y el tamaño de A unión B, pues es como mucho el tamaño de A más el tamaño de B, ¿ok? Y entonces, pues ya calculé que cada uno de esos tenía probabilidad con mucho n cuadrada, y pues como mucho hay n de ellos, y entonces la probabilidad de que ocurra una racha de tamaño 2 logaritmo de n es como mucho 1 entre n. ¿Ok? Entonces ahorita lo que calculamos es la probabilidad de que ocurra una racha de tamaño 2 logaritmo de n, y eso es como mucho 1 entre n. ¿Ok? Eso pues tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Entonces ahorita la moraleja es, ok, rachas de más de 2 logaritmos de n tienen medida 1 entre n. Y ahora vamos a dar una cota superior para el número esperado de la racha más grande. O sea, ¿cuál es la racha más grande que puedo ver? Que espero poder ver. Entonces sea LJ el evento de que la racha más larga tenga longitud exactamente J, y sea L la longitud de la racha más larga. ¿Sí está claro? O sea, LJ es el evento de que la racha más grande que vean tenga ese tamaño exactamente J. Y L es la variable aleatoria que me dice cuál fue la racha más larga que vi. ¿Sale? Entonces, el valor esperado de L, por definición de esperanza, es J por la probabilidad de que la racha más larga sea de tamaño J. ¿Ok? Esa esperanza la puedo partir en dos. Vamos a fijarnos en aquellas rachas de tamaño menor al 2 logaritmo de n, y aquellas rachas de tamaño 2 logaritmo de n o más, porque esas sabemos que son, tienen medida pequeña. ¿Ok? Entonces parto mi esperanza en dos, las que son de menos de logaritmo de n y las que son de más de 2 logaritmo de n, porque la medida de esas ya las calculé. Entonces lo hago justo eso, lo parto en dos, los que son menores a 2 logaritmos de n y los que son 2 logaritmos de n o más grandes, ¿no? Hago las sustituciones, y bueno, la ventaja es que los que son de menos de 2 logaritmos de n, pues la j es como mucho 2 logaritmos de n, porque es j por la probabilidad de que hay una racha de tamaño j. Pero en esa j, pues va sumando, ¿no? Desde j igual a 1, o sea, la probabilidad de que la racha más grande sea de tamaño 1, por 1, más la probabilidad de que la racha más grande sea de tamaño 2 por 2, así, ¿no? Hasta llegar a 2 logaritmos de n menos 1. Pero pues todas esas están acotadas por arriba, la j por 2 logaritmos de n. ¿Ok? O sea, la moraleja es, si la j ahí es pequeña, y en el otro la probabilidad es pequeña, en el otro término. Entonces, en el primer término, pues esa j la puedo acotar por arriba por 2 logaritmos de n. ¿Sale? Y la probabilidad, pues eso pues es como mucho 1. La probabilidad de todos esos LJ, las sumas, como son disjuntos, ¿no? O sea, si la racha más grande es de tamaño J, pues eso es disjunto a que la racha más grande sea de tamaño J menos 1, y así sucesivamente. Entonces, esa suma de probabilidades es como mucho 1. Entonces, el primer término es como mucho 2 logaritmos de n. El segundo término, lo que digo es, ok, perfecto. Estoy fijándome en la racha de 2 logaritmos de n o más. Eso, pues, como mucho, es n. Porque estoy fijando en las de 2 logaritmos de n, 2 logaritmos de n más 1, 2 logaritmos de n más, así hasta n. Ahí la j, el valor más grande que toma es n. Ajá. Pero yo ya calculé que la probabilidad de que haya una racha de 2 logaritmos de n o más, ¿no? Es 1 entre n. Entonces la suma de todas esas probabilidades, pues es 1 entre n, y me queda n por 1 entre n. O sea, me queda una constante. ¿Ok? Entonces el valor esperado de la racha más grande es como mucho 2 logaritmos de n más 1. Ajá, o sea, es O de logaritmo de n. Entonces ya probé una cota superior logarítmica al tamaño esperado de la racha más grande. ¿Está claro? ¿Hay dudas? Entonces, vamos a probar bueno, antes de eso es,
Una primera observación es de que la probabilidad de que haya una racha más grande de R logaritmo de N decrece rápidamente con R. Ajá. O sea, ya vimos que la probabilidad de que haya una racha de 2 logaritmos de N o más es como 1 entre N, ¿no? Pero imagínense cuál sería la probabilidad de que haya una racha de 3 logaritmos de N o más, o de 4 logaritmos de... Pues eso decrece rápidamente con R. Y hacemos las mismas cuentas. La probabilidad de que ¿qué? De que ¿cómo era? Eso me suena que está mal. Ese es que empiece una... no, está bien, sí. Que empiece una racha de tamaño R, N logaritmo de N en la casilla I. Y ese es un medio entre 2 a la ¿cómo se llama? R por logaritmo de N, ¿no? Pero 2 a la R por logaritmo de N, pues es N a la R. Ajá, entonces es 1 entre N a la R. ¿Sale? Entonces la probabilidad de que la suma de todas esas, igual que lo hicimos antes, pues es 1 entre N por R menos 1. Ajá. Entonces la probabilidad de que haya una racha de tamaño 1 entre N cuadrada, ¿no? Pues es como mucho 1, perdón, una racha de tamaño 3 por logaritmo de N, pues es como mucho 1 entre N cuadrada. La probabilidad de que haya una racha de 4 logaritmo de N, pues es como mucho 1 entre N al cubo. Entonces la R, pues hace que, si ustedes aumentan la R, eso se va a hacer más rápido. ¿Sale? Un detallito. Ahora vamos a calcular una cota inferior. Para la cota inferior vamos a hacer un truco que se usa en estos casos, que es, pues puede ser como muy complicado considerar todas las posibilidades como pueda aparecer una racha. Entonces vamos a fijarnos en un evento, ¿no? Vamos a mirar nuestro espacio de probabilidad de una cierta manera, de tal suerte que vamos a probar ahí una cota inferior. Ajá. Y la manera en que lo vamos a hacer es que nuestros tiros, ¿no? Nuestros N tiros los vamos a partir en grupos del mismo tamaño, en grupos de tamaño S. Ahí puse 4, ¿sale? Entonces, vamos a escoger como el tamaño logaritmo de N entre 2. Ajá. Y solo en esos tiros vamos a fijarnos cuál es la probabilidad de que esos me den una racha de tamaño logaritmo de N entre 2. Ajá. Entonces, si ese falla, pues te fijas en el siguiente grupo. Si ese falla, te fijas en el siguiente grupo. Y luego vamos a calcular la probabilidad de que todos fallen. ¿Ok? Noten que eso, pues me va a dar una cota inferior a la probabilidad de que tenga una racha de tamaño logaritmo de N, ¿no? Pero ciertamente no me considera todos los casos, porque una racha podría quedar en medio. Una racha de logaritmo de N podría quedar en medio de dos grupos. Pero lo estoy partiendo en pedacitos y decir, a ver, independientemente de qué pasa, ¿cuál es la probabilidad de que aquí tenga éxito y tenga una racha de tamaño logaritmo de N entre 2? Ya, pues va a ser tanto. ¿Cuál es la probabilidad de que aquí? ¿Ok? Y si hacemos las cuentas, pues están fáciles. Y entonces la probabilidad de que en el grupo I tenga una racha de tamaño logaritmo de N entre 2, pues es 1 entre 2 al logaritmo de N entre 2, que eso es 1 entre raíz de N. ¿Sí está claro? Porque es lo mismo, o sea, es como un medio por logaritmo de N, pues 2 a la, un medio por logaritmo de N es N a la un medio, que es raíz de N. ¿Sí? Entonces, nuestra chance de que en uno de estos grupos tengamos éxito es 1 entre raíz de N, ¿no? Pero tenemos bastantes grupos, ese es el truco. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de estos grupos tenga éxito? Pues es 1 menos raíz de N, esa es la probabilidad de que fracase nuestro intento en el primer grupo, a la número de grupos que tenemos, ¿no? ¿Cuántos grupos tenemos? Pues es N entre el logaritmo de N entre 2, ¿no? Y haciendo las cuentas, pues eso es 1 menos 1 entre raíz de N a la 2 N logaritmo de N menos 1, ¿no? Otra vez usamos nuestro truquito, nuestra desigualdad de 1 más X menor o igual a E a la X. Ajá. Y eso, de nuevo, nos permite tomar ese producto como una suma, ¿no? No, ahí simplemente ya no, lo tomo como E a la S número, ¿no? E a la menos 2N logaritmo de N menos 1, ¿no? Y luego simplemente hay que usar que 2 a la, por N, que menos
2n entre logaritmo de n menos 1 entre raíz de n es mayor o igual al logaritmo de n para una n suficientemente grande. Eso pues lo pueden checar, no es bastante burda la cota, y pues ya me queda o a la 1 entre n. ¿Ok? Entonces va de nuevo, la moraleja es lo partí en pedacitos, ¿sale? Chicos, pero lo suficiente de que la probabilidad de éxito a la hora de que tenía no era tan pequeña, y como tengo varios de ellos, ¿no? La probabilidad de que todos esos fallen, pues tiende a cero, ¿sale? Y otra vez repetimos el mismo truco de calcular la esperanza. Entonces, vamos a hacer algo similar. Sea L el evento de que ahora va a cambiar L, ¿no? Ahora L es el evento de que la racha más larga tenga tamaño mayor o igual a S, a logaritmo de n entre 2. Sea F el evento de que ninguno de nuestros grupos fue una racha. Ajá. O sea, L es el evento que queremos calcular, es el evento de que la racha tenga tamaño mayor o igual a S. Ajá. F es el evento de que ninguno de nuestros grupos haya tenido éxito. Ajá. Entonces, la probabilidad de que la racha más grande tenga tamaño mayor o igual a S es 1 menos la probabilidad de que eso no ocurra. Ajá, la probabilidad de que eso no ocurra es, ¿cómo se llama? Es menor o igual a la probabilidad de que, a de que ninguno de nuestros eventos tenga éxito. ¿Ok? Ajá, es menor o igual, porque, o sea, si nuestros eventos, si ninguno de esos grupos, si la racha más grande no tiene tamaño S, ninguno de nuestros grupitos tuvo éxito. Entonces, la probabilidad de que la racha más grande no tenga tamaño S es menor a la probabilidad de que ninguno de nuestros grupitos tuviera éxito. ¿Sí? ¿O no? No, ya me perdí. ¿Qué es la probabilidad de F? L es la probabilidad de que la racha más larga tenga tamaño S, el logaritmo de n entre 2. F es el evento de que ninguno de nuestros grupitos tenga éxito. Ajá. L barra, pues es el evento de que la racha más grande no tenga tamaño S. Entonces, la probabilidad de que la racha más grande tenga tamaño S o más es 1 menos la probabilidad de que la racha más grande no tenga tamaño S. Ajá. Y esa probabilidad es menor o igual a la probabilidad de que ninguno de nuestros grupitos tenga éxito. Ajá. Porque si la racha más grande no tiene tamaño S, ninguno de nuestros grupitos tuvo éxito, porque si hubiera tenido algún éxito, la racha más grande tendría tamaño S o más. Sin embargo, puede pasar que ninguno de nuestros grupos tenga éxito, pero que la racha más grande sí tenga tamaño, ¿cómo se llama? ¿Qué? Pero que la racha más grande sí tenga tamaño logaritmo de n entre 2, porque podrá quedar en medio. Ajá. Pero bueno, ya acotamos ya dimos una cota para esta F, que era de 1 entre n, es como mucho 1 entre n, entonces la probabilidad de que la racha más grande tenga tamaño mayor o igual a S es 1 menos O de 1 entre n. ¿Ah? Ok, y ahora hacemos lo que les decía. Otra vez vamos a calcular ahora vamos a calcular una cota inferior sobre el tamaño de la racha más grande. Entonces vamos a partir la suma en 2. Ajá. Entonces, de nuevo, el valor esperado de L es la suma de J hasta N, de J por la probabilidad de que la racha más grande tenga tamaño J. Lo partimos de nuevo en 2, en los que son de logaritmo de N o menos, en los que son de logaritmo de N entre 2 o más, ¿no? Los primeros, como estamos buscando cota inferior, pues lo podemos decir, acotar por abajo, el valor de J pues es como mucho 0, ¿no? Y pues nos olvidamos de ese término, no es el que nos va a servir. El otro es el que nos va a interesar porque está acotado por abajo por logaritmo de n entre 2. Ajá. Y la probabilidad, la suma de esas probabilidades, la probabilidad de que la racha más grande tenga tamaño logaritmo de n entre 2 o más, es 1 menos O de 1 entre n. Ajá. Que eso, ya que hacen las cuentas, pues te dice que eso es logaritmo de n entre 2 por 1 menos O de 1 entre n. Que eso es omega de log n. Entonces ya dimos una cota logarítmica
justa, asintóticamente justa, es decir, una O del logaritmo de n y una omega del logaritmo de n al tamaño de la racha más grande. ¿Ok? Noten que aquí hay una diferencia en las constantes. Si nos fijamos con más detalle, dimos una cota superior de 2 logaritmo de n y una cota inferior del logaritmo de n entre 2. Ajá, pero si nos interesan solo las asintóticas, pues ya lo tenemos, lo que sí es asintóticamente justo. ¿Sale? Hay una mayor igual en la tercero, ¿no? tercera. Aquí, sí, aquí, ajá. Que dijiste que a lo más es 0 y es a lo menos, ¿no? Al menos sí, al menos es 0. Sí, perdón, es cota inferior. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, ya sabemos que si tiramos n monedas, el número esperado de la racha más grande que vamos a tener es logaritmo de n. ¿Ok? Bueno. Ya, ahora regresamos al problema de la contratación. ¿Se acuerdan del problema de la contratación del asistente, no? Que llegaba un asistente, lo entrevistábamos y entonces decidíamos contratarlo o no, y la regla era si era mejor que los asistentes que ya habíamos visto, pues entonces lo contratábamos y despedíamos al otro. Y habíamos calculado una cuota sobre el número esperado de contrataciones. Entonces ahora supónganse que tenemos presupuesto limitado y solo vamos a hacer una contratación. Pues entrevistamos un candidato y decidimos si lo contratamos o no, pero ya se acaba. O sea, es una contratación. Entonces, al terminar de entrevistar tienes que decidir si lo contratas, ¿no? O si lo dejas pasar. Y no puedes regresarte a decir, ahora quiero contratar al que entrevisté hace 4 días. ¿Ok? Entonces, pues, ahí hay que pensar en una estrategia. Pues una estrategia es, vamos a entrevistar cada de ellos y no los vamos a contratar. Bueno, la primera suposición es de que vienen en un orden aleatorio, porque si no, no hay mucho que hacer, ¿no? Pues vienen en un orden aleatorio y lo que voy a hacer es, voy a fijar una K y a todos esos los voy a entrevistar. Entonces me voy a dar una idea de qué tan buenos son. Bueno, o sea, voy a saber qué tan buenos son, ¿ok? Pero no voy a contratar a ninguno. Y luego voy a seguir entrevistando. Y al primero que sea mejor que los primeros K que entrevisté, a ese lo contrato y paro. Si ninguno fue mejor, entonces me quedo con el último. ¿Ok? Con el último, sí, la entrevista. Porque ya no hay más. De hecho, ¿por dónde lo vi? Sí, ya no nos puedes volver a llamar si ya los Sí, entrevistas. sí. De hecho por ahí vi una pues, columna de divulgación que lo plantean como el dating problem, el problema de las citas, ¿no? Entonces tú vas de citas, ¿no? Vas teniendo parejas, pero no te casas. Y entonces la idea es que, pues sí, cuando rompes con alguien no puedes regresar. Sí. Y al final, pues, o sea, ¿cuánto tiempo estás jugando ese juego y cuándo decides ya casarte? ¿No? Pues la idea es, cuando encuentres, entonces tienes un periodo donde dices, no, pues los primeros K, entonces ahí, pues no me voy a casar, ¿no? Y el primero que llegue, que sea mejor que los anteriores, pues ya, con ese, ¿no? Y si no, pues para no quedarte soltero o soltera, ¿no? Pues ya el último, o sea, agarras el último tren y ya. Entonces esa es la idea. Entonces vamos a calcular, dada esa K, ahora sí vamos a tomar una K que vamos a optimizar al final. ¿Cuál es la probabilidad? Dada una K fija, ¿cuál es la probabilidad de que nos quedemos con el mejor candidato? ¿Ok? Entonces, bueno, lo que hice es lo que ya les había dicho, ¿no? Entonces, sí, ¿cuál es la probabilidad de que contratemos al mejor candidato con esta estrategia? También se me ocurrió que se puede usar para esos concursos de elige así como un portafolio y el que te quedes, ese va a saber cuánto dinero tiene. Y ya. Pues, pero aquí el asunto es que lo abres, ¿no? Ajá. O sea, dices, bueno, estos primeros K no. Entonces ya sabes, o sea, pero ya sabes cuánto había ahí. Porque aquí sabes que son N, que hay un rango, ¿no? Los puedes ordenar y los primeros K puedes saber qué rango ocupa, ¿no? Sí. Ajá. Porque pues sí, o sea, también ahí la variable es, no sabemos cuántos N hay, ¿no? Pero eso. Entonces sí, entonces sea ese el evento de que logremos contratar al mejor candidato y sea ese y el evento de que lo contratemos en la entrevista ahí, ¿no? Noten que el evento
S1 pues tiene probabilidad 0 porque no lo vamos a contratar. Igual el evento S2. Todos los eventos desde el 1 hasta el SK tienen probabilidad 0 porque ahí no contratamos, ¿no? Entonces, la probabilidad de que tengamos éxito, bueno, además los eventos son disjuntos, ¿no? Si tenemos éxito en el evento I, pues no vamos a tener evento. Pero, ¿qué significa tener éxito? Que... contratas al mejor sí. en la entrevista I. Pero, por ejemplo, si uno contrata al último y el último no es mejor que el primero, los primeros K. Pues entonces ahí tú fracasaste. No es éxito. No. O sea, éxito es que contrates al... éxito es que contrates al mejor. SI es el evento de que contrates al mejor y lo hagas en la entrevista I. Entonces, noten que dos cosas se tienen que cumplir. El mejor candidato tiene que llegar en la entrevista I. Y nadie de los que entrevistaste entre el K+1 y el I-1 tiene que ser mejor que los primeros K. Porque si se te coló uno que sea mejor, lo contratas y paras el juego. O sea, el primero es mejor que hasta I-1. Ajá. Bueno, el I... Como así, ¿no? Ajá, el I tiene que ser el mejor. Ajá. Y entre el I-1 al K-1 tienen que ser peores que el mejor de los primeros K. Porque si se te cuela, si del 1 hasta el K-1, el mejor de ese grupito se te cuela en la parte que te queda en medio, pues lo vas a contratar y se acabó el juego. ¿Sale? Entonces, bueno, la probabilidad de que tengamos éxito es la suma de las probabilidades de que tengamos éxito en el 10º entrevista. Ajá. Ahora, no tenemos que contar desde igual a 1 porque sabemos que la probabilidad de que tengamos éxito en la entrevista 1 pues es 0, porque ahí no contratamos a nadie. ¿Sale? Entonces, se ha de I el evento de que el mejor candidato esté en la posición I. Eso es simplemente un evento, que el mejor candidato esté en la posición I. Si vienen en orden aleatorio, eso tiene probabilidad de 1 entre N, ¿no? Cualquier posición es igualmente probable para el mejor candidato. Ajá. Sea OI el evento de que no contratemos a nadie entre la posición K+1 y -1. ¿Ok? Entonces, olvídense al momento de que dónde está el mejor candidato. Es simplemente en el intervalo entre K+1 e I-1, que ahí no contratemos a nadie. Ajá. Eso, pues es lo único que tiene que pasar ahí es que el mejor de los grupos del 1 hasta el K-1 se encuentra en los primeros K. Porque si se encuentra en la segunda parte, pues lo vamos a contratar. Porque no vamos a encontrar a alguien mejor que todos los anteriores. O sea, que los que contratemos entre K+1 y I+1 sean peores de los primeritos K. Así es, exactamente. Así es. Así es. Que el mejor de los, ¿cómo se llama? De los primeros K. Esos dos eventos son independientes. O sea, el que el mejor candidato esté en la posición I no tiene nada que ver con que hagamos la contratación entre el I-1 y el K+1. Ese evento solo tiene que ver con el orden con respecto del 1 al K-1. ¿Sí lo ven? O sea, la probabilidad de que contrates a alguien entre el I+1 y el K-1 solo depende del orden relativo del 1 al K-1. Justo lo que tú decías, de que el mejor de estos, ¿no? Más bien, que todos desde el I-1 al K-1 sean peores que el mejor de los K. Entonces la probabilidad de SI es que ocurran ambas cosas, que el mejor candidato esté en la posición I y que no contratemos a alguien en medio. Ajá. Como son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de ambas probabilidades. ¿Sale? La probabilidad de que el mejor candidato esté en la posición I es 1 entre N. ¿Ok? La probabilidad de que no contratemos a nadie, ¿cómo se llama?
que no contratemos a nadie en medio es K entre I menos 1. Y eso es porque ¿qué? Ese se me había quedado como que era muy claro. Ahorita no me queda tan claro. Hay I menos 1 casillas, ¿no? Entonces lo que queremos es que el mejor... sí, queremos que el mejor de esos caiga entre los primeros K, ¿no? Esa es la condición. O sea, para que no contrates nadie en medio, el mejor de esos de 1 hasta I menos 1 no te tiene que caer en medio, no te tiene que caer en medio, en la segunda parte, tiene que caer en los primeros K, que son sí, solo sí. Entonces la probabilidad de que eso pase, pues es K entre el tamaño de 1 hasta I menos 1, es K entre I menos 1, ¿no? Sale. Y ahora sí, entonces hacemos calculamos la probabilidad de éxito, y es la sumatoria de estos eventos, de los SI de K más 1 hasta N, y pues cada uno de esos es K entre N menos I menos 1, ¿no? Porque era el producto, era 1 entre N por K entre I menos 1. Ajá. Sacamos la K entre N y nos queda la suma de K más 1 entre I menos 1, que eso lo podemos reescribir como K entre N por la sumatoria de I igual a K hasta N menos 1 de N entre I. Ya nos voy a aburrir con cómo acotar eso, pero ya se imaginarán qué es, ¿no? Esa sumatoria, pues es, si lo dejamos correr desde 1 hasta N, es logaritmo de N, ¿no? Entonces, si lo dejamos correr a partir de K, pues es logaritmo de N menos logaritmo de K. Ajá. Ya en el Cormen viene la demostracióncita con integrales, pero esa es la idea, pues no hay mucho más que hacerle. Entonces, en efecto, ese evento lo podemos acotar por abajo y por arriba. Es K entre N, como les decía, por logaritmo de N menos logaritmo de K, natural de K, y es menor o igual a K entre N por logaritmo de N menos 1, natural de N menos 1, menos logaritmo natural de K menos 1. ¿Ok? Entonces, de hecho, lo pudimos ubicar bastante bien. Es K entre N por logaritmo de N por menos logaritmo de K. Y luego, pues ya hacen las cuentas de cuándo se maximiza esa probabilidad, y eso se maximiza cuando K es como N entre E. Ajá. Cuando es N entre E, la probabilidad de contratar al mejor candidato es al menos 1 entre E, pues, que es como 0.36. Ajá. Sí, bueno, ahí me quité omití los cálculos, pues, pero pues tienes que derivar y luego decir, bueno, ¿para qué valor de K tiene un 0? Y entonces era justo N entre E. Sí, tengo una pregunta. Ajá. Esa es solo una estrategia, pero ¿se sabe la mejor estrategia posible o no? Muy buena pregunta, no lo sé. Y esos problemas son bien difíciles. Son bien difíciles, son en el sentido de que lo más seguro es que esa sea la mejor estrategia, pero demostrar que esa es la mejor estrategia puede ser difícil. Porque tienes que considerar todas las estrategias posibles, ¿no? O sea, a lo mejor te conviene, que a lo mejor te conviene entrevistar K, esperarte un intervalo, y si no, luego volver a entrevistar otros, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No sé, si has estudiado eso, a lo mejor sí se sabe cuál sea la estrategia óptima. Bueno, por curiosidad, Ajá. ¿qué técnicas o cómo se demuestra eso? Yo no tendría. No sé, la verdad no sé. Supongo que tendrás que acotar las estrategias, ¿no? Puedes hacerlo de varias maneras. Si tú te late que esa es la buena, como yo lo haría yo, si yo sospechara que ese es el óptimo, tomaría cualquier estrategia que tú me des y la transformaría a una que se viera así. Bueno, no me interesa que hagas, pero voy a tratar de hacer todas las entrevistas al principio y mostrar que si hago eso, mi probabilidad de éxito no disminuye, ¿no? Entonces ya que sé que son todas al principio y luego decides, entonces ya uso mi prueba. Así es como lo intentaría hacer. Ajá. Y es lo que normalmente haces. Trata de transformar algo canónico y mostrar que en ese conjunto más restringido de estrategias, ahí es donde sí puedes probar algo.
Ujú. Sí, porque si no es muy difícil sobre todas las posibles estrategias que puedan ocurrir, ¿no? Y uno que no viene del Cormen, pero que cuando lo vi me sorprendió es, ¿qué tal si tienes dos candidatos? O sea, solo hay dos candidatos, ya, solo hay dos candidatos, ¿no? Y no sabes pues qué tan buenos son. ¿Cómo le haces para decidir? O sea, les digo, a ver, denme una estrategia para que la probabilidad de que contraten al mejor candidato sea mayor a un medio. No parece siquiera que lo puedas hacer, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? O sea, Con las mismas condiciones que si entrevistas a alguien no lo puedes volver a llamar. así es, así es. Sí. Aquí me encanta porque es un ejemplo de cómo la probabilidad sirve. Pero sí tiene solución. Sí, sí, es algo que tú dirías a priori que no hay manera. Y la solución es como sigue, fíjense. Escogen un número al azar. Ajá, entre menos infinito e infinito. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo único que tienen que hacer es pues tomar la gráfica de alguna función, ¿no? Que vaya de menos infinito a infinito, que tenga área 1. Ajá, y ahí sí ya pueden definir qué es tomar un número al azar. ¿Ok? Entonces toman un número al azar entre menos infinito e infinito. Sale. Por ejemplo, ahí está, una curvita que vaya de menos infinito a infinito de área 1. Elijo mi número. Ajá. Y lo que hago es, cuando llegue el primer candidato, ¿no? Si es mejor que mi número al azar, lo contrato. Y si es peor, contrato al otro. Ya. Esa es mi regla. No entendí. ¿Cómo así? ¿Qué significa que el candidato sea mejor que mi número de azar? O sea, los candidatos tú los evalúas y te va a dar un número de qué tan buenos son. Ah, ¿No? El número de qué rango tiene, de 0 a 1 o ¿Mi número o el candidato? el número del candidato de evaluación, por así decirlo. Pues de momento no la sé. Puede ser del 1 al 10, puede ser del 1 al 100, puede ser de menos infinito a infinito, no lo sé. Lo único ajá, eso no lo sé a priori. O a lo mejor sí lo sé, no importa mucho. Pero porque tampoco sé la distribución, ¿no? O sea, a lo mejor es del 1 al 10, pero me llega uno con 9 y 9,5, ¿no? Me llega uno con 1 y 10, ¿no? Entonces no sé a priori cómo van a estar distribuidos. O a lo mejor es 8 y 8.0005, ¿no? Entonces lo que yo hago antes de hacer es elegir mi número aleatorio. Y si llega el primer candidato y es mejor que mi número aleatorio, o sea, yo lo contrato. Y si es peor, contrato al otro. Es una estrategia muy simple. Es como mi número aleatorio es como lo que yo espero, ¿no? Si es mejor que mi número aleatorio, pues te contrato. Si no, pues ya. O sea, no te contrato, pero entonces tengo que contratar al segundo, ¿no? Entonces vamos a dividir esa región en 3 partes, ¿no? Ahí es el candidato 1 y el candidato 2. Vamos a suponer que el candidato 1 es peor que el candidato 2, pero que pueden llegar en cualquier orden. Puede llegar primero el candidato 1 y luego el candidato 2, o llegar primero el candidato 2 y luego el candidato 1, y que ambos eventos tienen probabilidad de un medio, ¿no? Si mi número me cae en la primera parte, en la región A1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga éxito? Pues si me cae en la región A1, pues es un medio, ¿no? Porque entonces voy a contratar a cualquiera de los dos que llegue primero. ¿Vale? O sea, si mi número aleatorio es menos que el ¿cómo se llama? La evaluación de los dos candidatos, pues el primero que llegue es el que contrato. Y como ambos eventos tienen probabilidad de un medio, la probabilidad de que me quede con el mejor es un medio por la medida de A1, ¿no? Por la probabilidad de que caiga en A1. Ajá. Si caigo en A2, ahí es donde está interesante. Porque si caigo en A2, entonces ahí contrato al mejor candidato. Porque si llega primero el candidato 1, le digo que no. Si llega primero y si llega primero el candidato 2, entonces lo contrato. Entonces ahí me quedo necesariamente con el candidato. Entonces la probabilidad de éxito ahí es el área de A2.
Y A3 contrato siempre al segundo que llegue. La probabilidad de que el segundo que llegue sea mejor es 1/2, ¿no? Y entonces es 1/2 por A2. Y si hacen las cuentas, pues les queda 1/2 por A1 más A2 más 1/2 por A3, es decir, 1/2 más A2, que es estrictamente mayor a 1/2, ¿no? Qué raro. Está loquísimo. ¿Dudas, comentarios? Bueno, Ajá. lo primero que yo he pensado era solo tener un umbral o un número de referencia. Ah, pues es justo eso. Sí, pero me imagino que se podría mejorar si tuvieras una idea. Claro. mejor- Claro, como puedes ver, lo que le gana es la diferencia entre el candidato 1 y el candidato 2, ¿no? Entonces, si yo supiera, por ejemplo, voy a decir algo, que el rango va entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 10, pues no escojo cosas menos de 0 ni cosas más de 10, o sea, acoto mi distribución. Si supongo que la distribución es normal, pues entonces hago otra elección, porque puedo saber más o menos cómo van a venir los candidatos, ¿no? Entonces, si es mucho mejor de lo que yo puedo ver, pues lo contratas. O sea, si esa es la distribución de los candidatos, pues entonces puedes optimizar esa estrategia. Pues mucho. Eso es simplemente mostrar que sin saber nada puedes dar una estrategia de mayor o medio, pero sí, podrías optimizarlo mucho, sabiendo la distribución de las evaluaciones. Ok, pues ahí le paro la